Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, hoy vamos a ver el módulo 6, base de datos, bien, relacionales. ¿Alguien leyó la teoría que está en la plataforma? Bien, aparte de Ramiro, ¿quién más leyó la teoría? Solo Ramiro. Bien. Hoy vamos a ver todo lo que es teoría y algo de práctica, ¿bien? Bien, vamos a comenzar con la diapositiva 1. ¿Qué es una base de datos? Bien. Se llama base de datos, también banco de datos, a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. La base de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudirla a ella posteriormente. Sistema de gestión de base de datos. El manejo de las bases de datos se lleva a cabo mediante sistema de gestión. Bien, la sigla es DBMS, bien, que significa Sistema de Gestión de Base de Datos. Actualmente digitales y automatizados, que permiten el almacenamiento ordenado de la rápida recuperación de la información. Esta tecnología se halla el principio mismo de la informática. Bien. Tipos de base de datos. Existen muchos tipos diferentes. Existen diferentes tipos de base de datos. La base de datos para una organización específica depende de cómo pretenda la organización utilizar los datos. Tenemos la base de datos que son relacionales, bien. Es un conjunto de tablas o relaciones formado por filas, que son registros, y columnas, que son campos. Y cada registro, o sea, cada fila, tiene un ID único, denominada clave. Y las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos. Tenemos bases de datos orientadas a objetos, bases de datos distribuidas, bases de datos no SQL. ¿Bien? Tenemos base de datos OLTP, base de datos multimodelo, base de datos autogestión. Acá lo que vamos a trabajar acá es con base de datos relacionales. Acá nos decía que era un conjunto de tablas. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es una tabla en una base de datos. Bien, cuando estudiamos el tema base de datos, nos encontramos con el término tablas. En primer lugar, debemos tener en claro que una base de datos es una especie de almacén en el cual podemos organizar y guardar gran cantidad de la información para su posterior uso. La base de datos está compuesta por una o más tablas. ¿Bien? Una tabla en base de datos se refiere a los objetos o estructuras que contienen todos los datos organizados a través de fila y columnas. También las tablas pueden compararse con una hoja de cálculo en Excel. Las estructuras de las tablas. Las tablas están compuestas por campos y registros, en donde cuando hablamos de campos se refiere al nombre de la columna. ¿Bien? Es un dato único y además se le establece un tipo de dato. Y cuando hablamos de registro, se refiere a cada fila que conforma la tabla.
Dicho de otra manera, son los datos y registros que almacenamos. Cabe aclarar que en ocasiones pueden quedar datos nulos. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo, tenemos una tabla. Bien, entonces la columna se llama campo. Campo nombre, campo apellido, campo edad. Bien. Los registros son toda la fila. Esta fila, Franklin García 25 es un registro. David Cuesta 32 es otro registro. Pedro Sánchez 48 es otro registro. Bien. Cada fila es un único registro. Bien. Cada columna es un campo dentro del registro. Evidentemente, las tablas nos permiten organizar la información de manera clara y nos facilitan la obtención de datos. A este proceso se le conoce como lectura de datos. Bien, las bases de datos relacionales son muy utilizadas actualmente. Se basan en la idea de crear relaciones entre el conjunto de datos. Bien. Cada relación es también una tabla. Cada tabla consta de registros formados por fila y columna, también conocido como tuplas y campos. ¿Bien? Dentro de la base de datos relacionales existen muchos motores de base de datos. ¿Bien? La mayoría son compatibles con Python, algunos son de pago, otros son gratuitos. ¿Bien? Los más sencillos y avanzados. Bien. Estas son algunas bases de datos que son compatibles con Python: SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL y SQLite. Acá en la clase, en este curso, vamos a utilizar SQLite. ¿Bien? En Python, cada uno de ellos cuenta con un módulo libre y programas conectores para comunicar la base de datos y el lenguaje de programación. Sin embargo, pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de las consultas no varían mucho, sino sería muy difícil pasar de un sistema a otro. Bien, y los motores de base de datos no podrían competir entre ellos. En Python, cada uno de ellos cuentan con módulos libres y programas. Bien, este es lo mismo. Diapositiva repetida. Bien. Los motores de base de datos implementan su propia sintaxis o lenguaje propio para realizar consultas y modificaciones en sus registros. El lenguaje más utilizado en las bases de datos relacionales es el lenguaje SQL. Bien, las siglas SQL en español es lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje abarca muchísimo contenido, por lo que en este módulo solo veremos algunas consultas básicas para utilizar el SQLite en nuestro script de Python. Bien, tenemos un ejemplo de cómo crear una tabla. Bien, para crear una tabla vamos a tener que usar la palabra create table. Bien, luego va a ir el nombre de la tabla. Bien, luego entre paréntesis van a ir todas las columnas. Bien, tengo código, te estoy diciendo que código va a ser de tipo integer primary key. Estoy diciendo que esta es la clave primaria. Bien, es como todas las personas tienen, entre comillas, una clave primaria que sería nuestro DNI, porque se supone que los DNI no se repiten. Se supone, ¿bien? Porque hay DNI repetidos, ¿bien? Entonces acá, diciendo clave primaria, estamos diciendo que por esa clave vamos a poder identificar al objeto, ¿bien? Y acá estoy diciendo auto-increment, estoy diciendo que esto se va a generar solito, ¿bien? No es necesario que yo le incremente. Nosotros queremos guardar un producto en esta tabla, vamos a guardar los datos nada más. Y la clave primaria solita se incrementa, ¿bien? Estoy diciendo que va a tener una columna descripción que es de tipo text
Bien. Text aquí es varchar lo que veíamos en Python. Bien. Y precio es real. Bien, entonces acá se crearía, esta tabla se crearía. Bien. Código, clave primaria, descripción y precio. Bien. Tenemos ejemplos de SQL. Bien. Cómo insertar un elemento en una tabla. Bien. Para insertar una fila, bien, tenemos que usar estas palabras reservadas. Insert, into, bien, el nombre de la tabla. Vamos a pasar el campo, los campos que nosotros, o sea, los campos de las tablas donde nosotros vamos a insertar datos. Bueno, acá estamos pasando descripción y precio. ¿Por qué? Porque código se autogenera solo, ¿bien? El campo código. Luego ponemos values, ¿bien? Y le pasamos los datos. Entonces, naranja se va a insertar acá en la columna descripción y precio también. Bien, este sería un registro que insertamos. También acá estamos insertando otra fila más, bien. Al correr estas dos líneas, bien, nuestra tabla va a quedar con estos datos, bien. Acá tenemos un ejemplo de para consultar los datos de la tabla, bien. Nosotros, esto vamos a tener la base de datos. Nosotros para saber qué datos tiene la tabla, bien, vamos a usar la sentencia, o la palabra reservada, o select. Bien, select, pongo el nombre de la columna, que es código, descripción y precio. Bien. From de la tabla artículo. Bien. Entonces, acá estoy diciendo, tráeme todos los datos de la tabla artículos. Bien. También, en vez de escribir estas tres columnas, nombre de las columnas, de los campos, puedo usar el asterisco, ¿bien? Yo usando el asterisco ya estoy indicando que tráeme todos los campos de la tabla, ¿bien? Esta consulta se usa más que nada cuando, por ejemplo, yo únicamente quiero la descripción y el precio. Entonces pongo, no voy a escribir de código, únicamente voy a poner descripción y precio de artículos. Entonces, cuando me muestre los datos, me va a mostrar estos datos nada más. Esto, naranja, precio, pera y su precio. ¿Bien? Acá está. Bien, acá tenemos otra consulta select. Bien. Acá estoy diciendo, tráeme los datos de la tabla artículo. Tenemos una condición, un where, mientras, cuando o donde el precio sea mayor a 23,50. Bien. Acá estoy poniendo la condición. Quiero los productos, aquellos productos que el precio sea mayor a 23,50. Bien. Entonces me trae únicamente peras, porque el otro artículo, el otro era 23,50. No entraba bien en la condición. Profe, Sí, me quedó una duda al inicio de cuando empieza a crear la tabla. sí. Hay que poner, Acá, exactamente, hay sí. figura como text y como real, o sea que ya nos ocupamos ni string, ni int, ni float. Real es No, para los numéricos y text es el texto. sí, sí. Y para int, el integer. Ok, profe, gracias. ¿Verdad? Bien. Acá terminamos con el... ¿alguna duda más? O sea, con el trabajo final, o sea, para armar la base de datos, vamos a usar todo esto que ya les estuve diciendo. Por ejemplo, para crear las tablas, vamos a usar esta línea, ¿bien? Cuando querramos insertar datos, ahora, cuando todavía no tenemos la interfaz gráfica, vamos a insertar datos con esto. O sea, bien, siempre se va a insertar con esta sentencia los datos a las tablas. Cuando nosotros querramos mostrar algo, vamos a usar la sentencia select, ¿bien? O sea, de acá en adelante, ustedes se tienen que saber estas palabras reservadas y cómo usarlas, ¿bien? Vamos por la Profe, unidad. yo
Yo al hacer la base de datos, que es, digamos, del trabajo final que estaba viendo cuando leí, lo puse como char también en vez de text. ¿Te funcionó? ¿No te tiró error? No, sí funciona, digamos, pero como char, no text. Por eso le digo, Pero, porque en los otros dice, en las otras diapositivas también sale de otra manera. Digamos, la es que, última. es que en la otra diapositiva no es para SQLite. Creo que son consultas de MySQL. No están bien las diapositivas. La última es de Ajá, mi. Ah, bueno. sí, sí, estuvimos viendo. Pero char no es, a ver, pero char no es un tipo de dato. Está el bar char y el char. Claro. Pero el char se usa para un carácter. Es lo que tengo entendido, ¿no? No sé, me da a mí una cadena, digamos. Da una cadena. Sí funciona para poner una cadena, pero que no, que tiene máximo 255 caracteres nomás. Y el bar Claro, char ya tiene más. sí, es chiquita el char. Bien, yo lo estoy usando el text, porque SQLite usa eso, y el text, como estaba acá en la consulta. Text y real, y el integer. No, sí, el integer está igual, digamos, porque es la única Sí. manera de poner que sea autoincrementable. Pero lo que cambiaba, como le digo, el text, ese es lo único que me cambiaba de lo que yo hice, la base de datos. Bien, si cualquier cosa, googlean, bien, porque no están bien las diapositivas, bien. Están con respecto a las consultas. O sea, no es que varían mucho, sino no varían bastante, no varían demasiado, o sea, tal vez en algún tipo de dato, eso nada más. Bien, acá vamos a ver la clave primaria y clave foránea. Y lo que sería el CRUD. Ustedes cuando vayan a hacer el trabajo final, lo que van a tener que hacer es un CRUD. Bien. Entonces, el concepto CRUD está estrechamente vinculado a la gestión de los datos digitales. Bien, CRUD hace referencia a un acrónimo en el que se reúnen las primeras letras de 4 operaciones fundamentales de aplicación persistente en sistema de base de datos. Bien, tenemos la C de crear registro, la R de leer registro, la U de actualizar registro, o sea, el update, y la D de delete, que es borrar un registro. Bien. En pocas palabras, CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear y gestionar los datos. Varios procesos de gestión de datos están basados en CRUD, en los que dichas operaciones están específicamente adaptadas a los requisitos del sistema y del usuario, ya sea para la gestión de base de datos o para el uso de aplicaciones. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos operaciones de CRUD, create, en SQL sería el insert. Para leer el read, en SQL es el select, el update, en SQL es el update y el delete, y en SQL es el delete. Bien. Bien, bien, esto es lo que ya había explicado, la sintaxis para crear una tabla. Create table, el nombre de la tabla, y ponemos todas las columnas. Bien. El nombre de la columna, el tipo de dato, la longitud. No necesariamente siempre va, no necesariamente va la longitud. Bien. Es opcional. Columna, tipo de dato, longitud, y así. Bien, tenemos los parámetros, nombre de la columna, especifica el nombre de la columna que integra las tablas, los parámetros. Los parámetros tipo de datos especifican qué tipo de datos admitirá la columna. Bien. Ya tenemos parámetro longitud, especifica la longitud máxima de caracteres que admitirá la columna. Bien. Para crear una tabla con campos, bien, cabe aclarar que hay varias propiedades que pueden ser aplicadas a las columnas de la tabla. Por ejemplo, una de las más comunes es primary key, la cual nos permite indicar que la columna será llave primaria. También podemos establecer
que alguna columna no acepte valores nulos a través de la propiedad not null. Vamos a crear una base. Bien. Crear una tabla con campos. Acá estoy diciendo que voy a crear la tabla artículos. La columna que sería código, que es un int. Mira acá pusieron int, cuando tiene que ser integer. Bien. Primary key, not null. Acá estoy diciendo que la clave primaria no puede ser nula. Descripción, el texto es 100 y precio real. Dice, en el código anterior estamos creando la tabla artículos que tiene 3 columnas. Podríamos darnos cuenta de que una de las novedades es que la columna código podemos darnos cuenta de que una de las novedades en la columna código, ya que tenemos la propiedad primary key, la cual indica que es la clave primaria que identifica de manera única cada registro o fila de la tabla. ¿Bien? Asimismo, con la propiedad not null estamos indicando que la columna es indispensable. Es decir, siempre debe ser ingresado un código. Cabe aclarar que la propiedad not null puede ser implementada en otras columnas que consideremos que son indispensables. Por ejemplo, descripción es fundamental que sea ingresado. En ese caso, deberíamos agregarle la propiedad not null para garantizar que el nombre siempre será ingresado. Bien, sería para garantizar siempre la descripción. Para efecto de este ejemplo no ha sido aplicado, sin embargo, cuando estamos creando una base de datos con una buena estructura, debemos tener en cuenta todos esos aspectos. Bien. Clave primaria. La clave primaria, o sea, primary key, identifica de manera única de cada fila de una tabla. La columna definida como clave primaria debe ser único, un valor único y no puede contener valores nulos. Entonces, vamos a usar todas esas palabras reservadas, a ver cómo lo creo acá. Para crear con esto es suficiente, no, o sea, acá con esta parte, hasta primary key es suficiente para decir, para crear el código, digamos la clave primaria. Por lo general es autoincrementada, así que es mejor que sea autoincrementada que insertemos nosotros a mano. ¿Ven? Cada tabla puede contener solo una clave primaria. Todas las columnas que participan en la clave primaria deben definirse como not null. ¿Bien? Acá dice, cada tabla solo puede tener una sola clave primaria. ¿Bien? Pero eso no significa que la clave primaria sea, así como tenemos acá, cliente ID, su clave primaria es un solo registro, una sola fila. ¿Bien? Podemos decir que, por ejemplo, a ver, vieron que, como le decía el ejemplo del DNI de las personas, que en principio es nuestra clave primaria para identificarnos porque supuestamente no se repite, pero hay casos que todavía se repite, ¿bien? Entonces, ahí la clave primaria podría ser la combinación del DNI y el tipo de DNI, ¿bien? Entonces, la clave primaria está compuesta por 2 datos, ¿bien? Acá tenemos la sintaxis para crear la clave primaria, ¿bien? Se pone el nombre, el tipo, primary key, not null. Bien, acá, lean acá, ¿qué dice? Ejemplo primary key en MySQL. MySQL. Y nosotros vamos a usar SQLite, ¿bien?
Esperen un ratito. Bien, continuamos. Como les decía, MySQL. Bien, así que cualquier cosa, existe Google para googlear todas las dudas. Bien. Dice, el mismo sitio de SQLite 3 dice que no se recomienda, a ver, no se recomienda el autoincrementado en las columnas incrementales, aunque en algunas veces es usado para ir incrementando un valor entero y tomarlo como ID. Es como la columna autoincremental de MySQL. Una columna numérica de una tabla que es clave primaria le podemos asignar que sea autoincrementable, lo que significa que su valor se incrementa automáticamente al momento de insertar un nuevo registro, por lo cual el valor del ID o la clave primaria no debe ser asignado al momento de insertar un nuevo registro. ¿Bien? Podemos observar aquí cómo los IDs van tomando valores en orden creciente. ¿Bien? Acá. Ejemplo de cómo hacer que mi campo de clave primaria sea autoincrementable. ¿Bien? Este tiene que ser integer, primary key, not null, auto increment. Bien. Antes son consulta a una tabla. Select, bien, que ya vimos en la primera parte, donde select es el comando que se utiliza para obtener el registro de las tablas. Bien. Las columnas hace referencia a los nombres de la columna de las cuales queremos consultar registro. Bien. From es el comando para especificar la tabla de la cual vamos a consultar los datos. Nombre de la tabla hace referencia al nombre de la tabla de la cual queremos consultar los registros. Bien. Entonces acá tenemos ejemplos usando el asterisco. Bien. Se usa para decir que seleccionamos todas las columnas de la tabla. Bien. Y acá tenemos ejemplos donde acá en el primer select solo estoy queriendo consultar datos de columna 1 y columna 2 de la tabla artículos. Bien. Entonces, selectos, o sea, estamos consultando la descripción y precio de la tabla artículos. Bien. Tenemos la cláusula where, bien, nos permite condicionar las consultas con las relaciones a los registros de una o varias columnas que se especifiquen en la sentencia. En tal sentido, todos los registros que entran en el filtro del where se mostrarían en los resultados que obtendremos. La cláusula where es utilizada en los casos que no necesitemos que nos muestren todos los registros de una tabla, sino únicamente los registros que cumplen ciertas condiciones. Bien, las condiciones conllevan a expresiones lógicas que se comprueben en la cláusula where. El valor que devuelvan las comparaciones es un valor true o false, dependiendo del cumplimiento de las condiciones específicas. Bien, tenemos las expresiones lógicas, el mayor igual, menor igual, el distinto. Y tenemos el is null o is not null. Bien. Para validar si el valor de una columna no es nulo, es decir, si contiene o no contiene algún registro. Bien, y también tenemos los operadores lógicos, bien, el AND, el OR y el NOT. Tenemos un ejemplo de cómo usar el where. Tráeme todos los productos de la tabla artículos donde el precio sea igual a 34. Bien. Ahora tenemos el insertar o crear. Bien. Para agregar datos a la tabla se utiliza la instrucción insert into. Este campo
Digo, este comando es uno de los más usados en los diferentes gestores de base de datos. Para insertar los registros se puede hacer de a uno o agregar varios registros a través de una misma instrucción, insert into. Bien. La sintaxis para usar la instrucción insert into en una tabla de MySQL, no sé por qué lo hicieron así, es la siguiente. Bien. Esto sí va, creo que es la misma en SQLite. Yo estuve ya con la otra comisión insertando datos en la base de datos. ¿Bien? Entonces usamos insert, las palabras reservadas, insert into, el nombre de la tabla, bien. Ponemos todas las columnas, bien, que se va a insertar, todas las columnas de la tabla y los valores. Luego ponemos la palabra values y ponemos todos los datos que se van a insertar, bien. Que van a ser correspondientes. Datos 1 con primera columna, datos 2 con segunda columna y así. Si ustedes acá tienen 6 columnas y acá pusieron solo 5, van a tener error, ¿bien? Acá tenemos la explicación del código, que dicen el nombre de la tabla es el nombre de la tabla en la que insertamos registro, primeras, ¿sí? Para que no dé error, ¿tendríamos que poner not null cuando enunciamos el nombre de la columna? ¿O? No, yo me refería acá que, por ejemplo, vos tenés tu tabla que tiene 6 columnas, ¿no? Claro. Vos pones acá tus 6 columnas. Pero vos acá en los valores a insertar en esas 6 columnas, vos, por ejemplo, pones 5 datos. Te faltó un dato para la última columna o cualquiera columna. Y ahí te va a tirar el error. Por eso le digo, entonces siempre tengo que poner misma cantidad de columnas y datos. O sea, no puede ser una Sí. columna que no tenga datos justo en esa línea. Sí podés, pero ya es otra, ya no se hace con esta consulta, con este código, con esta línea. Bien. Es otra. ¿Bien? Gracias. Este es para insertar por fila. Bien. Gracias. Profe, ¿se puede poner signo de pregunta en vez del nombre, no? El signo de pregunta. El nombre acá, tabla. Digamos, donde dice primera columna, poner un signo de pregunta nomás, cuando uno no sabe el nombre. Porque yo estuve probando así y sin esa parte sí lo ponía, digamos. Depende. O sea, si vos acá, si estás insertando todos los datos de las columnas, por ejemplo, vos tenés 4 columnas, ¿no? 4 columnas y acá también le metes 4 datos. O sea, querés completar toda la fila. Esto está de más. Yo creo que por eso no te tiró error. Porque cuando nosotros queremos insertar toda la fila, estos no lo ponemos, primera columna, segunda. Únicamente va el nombre de la tabla, values, pones los datos a completar nada más. Sí, por eso le dejo, sí. Se me hace que por eso no te tiró error. Porque nunca vi poner signo de pregunta, digamos. Se me hace que no te tiró error porque estabas insertando datos en todas las filas. ¿Bien? O sea, ¿quién me había preguntado antes? ¿Quién había hablado antes? Que me preguntó si había que insertar, que no se podía insertar. Bien. O sea, sí puedes insertar datos a 2 o 3 columnas. Bien. O sea, si puedes insertar con esta consulta, sí puedes insertar. Bien. Pero sería sería un insertar, estarías insertando un nuevo registro, una nueva fila. No es que vos, por ejemplo, tenés una fila que en un campo te falta datos. Bien, vos querés completar datos a ese campo, ¿que no? Bien, con este insert no vas a poder. Pero sí, con este insert sí puedes insertar toda una fila, bien, una nueva fila, pero, por ejemplo, tenés 4 columnas y vos querés insertar únicamente datos en 2 columnas. Bien, sí puedes insertar datos. Pero ya cuando la fila ya tiene datos, pero hay un campo que no tiene datos y vos querés insertar datos en ese campo,
Con esto no. Ahí tenés que usar el update. Bien. Eso sería. Tenemos nombre de la tabla. Acá, datos. Y acá. Es importante mencionar que la sintaxis anterior se puede reducir en los casos que vamos a agregar datos a todas las columnas, ya que podría plantearlo de la siguiente forma. Bien. Cuando nosotros vayamos a insertar datos en todas las columnas, bien, no es necesario escribir todo el nombre de las columnas, bien, lo que le decía. Va, insert into, nombre de la tabla, values, y le pasamos los datos, bien. Si están bien, o sea, si acá, si nosotros tenemos 5 columnas y acá están los 5 datos, se va a insertar bien. Si tenemos únicamente 4 datos, bien, va a tirar error. Bien. Cuando aplicamos esta sintaxis debemos respetar la estructura de la tabla. Además, después del comando values, enviar todos los datos para la columna en el orden correcto, ya que dicha sintaxis indica que vamos a insertar los registros a todas las columnas. Por lo tanto, debemos enviar los datos exactamente como lo hemos especificado al momento de crearla. Existen otras opciones de insertar registro y es mencionando columnas específicas. Para este caso debemos tomar en cuenta que las columnas que omitimos puedan quedar nulas, es decir, no le hayamos puesto la propiedad not null. ¿Bien? Por ejemplo, acá estoy insertando una nueva fila, un nuevo registro en la tabla artículo, pero únicamente le estoy poniendo insertando datos en 2 columnas, en descripción y en precio. ¿Bien? Dice, si queremos agregar varios registros a través de un mismo insert, basta con agregar una coma en los valores que le enviamos en values y especificar los datos sin insertar. Bien. Acá estamos insertando a la tabla artículos 3 registros. Bien. Tenemos acá el actualizar registro. Para modificar los datos que contienen actualmente en una tabla se usa la instrucción update, a la que se le suele denominar consulta de actualización. La instrucción update puede modificar uno o varios registros y por lo general tiene esta forma. Update, nombre de la columna, set, update, nombre de la tabla, set, nombre de la columna, igual a valor. Bien. En el update, siempre hagan con where. Bien. Si ustedes necesitan actualizar una sola fila, bien, ustedes van a tener que usar el where. Where ID, como cada fila tiene una clave primaria, entonces vamos a usar la clave primaria, bien, para identificar esa fila. Entonces sería where ID, clave primaria, sería el ID igual a 1. Si queremos actualizar la fila que tiene el ID 1, bien. Si nosotros corremos así como está el update, así como está acá, se va a actualizar toda la tabla. Toda la tabla donde esté la columna, en esta columna se va a poner este valor. Bien. Entonces acá decimos, para actualizar todos los registros de la tabla, especifique el nombre de la tabla y después use la cláusula set para especificar el campo o los campos que se deben cambiar. Bien. Acá un ejemplo en artículos, nombre de la tabla. Voy a setear la columna descripción. ¿Bien? En la mayoría de los casos es recomendable que se califique la instrucción update con una cláusula where para limitar la cantidad de registros que se cambiarán. ¿Bien? Entonces acá estamos actualizando en la tabla artículo el campo precio 350 para el código 51. Bien. Ahora, ¿cómo eliminar un registro? Para eliminar los datos que contienen actualmente una tabla, se usa la instrucción delete, a las que se les suele denominar
consulta de eliminación. También se llama truncar una tabla. La instrucción delete puede quitar uno o varios registros de una tabla y en general tiene esta forma. Delete from table, nombre de la tabla. Bien, acá estoy borrando una tabla. La instrucción delete no quita la estructura de la tabla, sino solamente los datos que contienen en ese momento. La estructura de la... Ajá. O sea que el delete no quita la estructura de la tabla, sino solamente los datos que contienen en ese momento la estructura de la tabla. Para quitar todos los registros de una tabla, use la instrucción delete y especifique de qué tabla o tablas quiere eliminar los registros. Bien. Delete from artículo. En la mayoría de los casos es recomendable que se califique la instrucción delete con una cláusula where para eliminar la cantidad de registros que se quitarán. Bien, entonces en el delete también hay que usar where para eliminar. Relaciones entre tablas. En el contexto de base de datos relacionales, una clave foránea o llave foránea o clave ajena es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que se refiere a una columna o un grupo de columnas de otra tabla. Una clave foránea se indica al final de la creación de la tabla. Bien. Usando esta sentencia, for y GNK, bien, reference, bien, la otra tabla. Con esta sentencia hacemos referencia a qué campo es una clave foránea. Bien, la clave foránea debe ser del mismo tipo que la clave primaria a la que se refiere. Bien, entonces, cada tabla tiene su clave primaria. Bien, si dos tablas se vinculan, bien, por ejemplo, a ver, si tenemos una tabla productos y una tabla categoría, ¿no? Un producto, ¿cuánta categoría puede tener? Uno. Bien. Un producto tiene una categoría y una categoría, ¿cuánto producto puede tener? Varios. Claro. Entonces tenemos una relación de producto a categoría, es una relación de a uno, pero de categoría a producto es de a muchos. Bien. Entonces, la tabla que va a tener la clave foránea va a ser producto. Bien, entonces la tabla producto va a tener su propia clave primaria, sus propios datos de la columna, y aparte va a tener una clave foránea, bien, que esa clave foránea es la clave primaria en la tabla categorías. Bien. Y así es como se relacionan las tablas. Bien. No sé si se entendió más o menos qué es la clave foránea. Sí, profe, yo en eso tengo mis dudas, Sí. más sobre el tema, digamos, si la clave primaria se copia directamente en la clave foránea de la otra o hay que ingresarlo, esa era mi duda. Claro. A ver, clave foránea. Nosotros la tenemos que ingresar. ¿Bien? Digamos que tendríamos que ingresar 2 veces, entonces, si tenemos que ingresar, digamos, yo en caso de usar usuario como clave primaria y usuario como clave foránea en otra tabla, tendré que ingresarlo en las 2 tablas, digamos. Claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? En producto y categoría. Por ejemplo, yo digo, tengo dos categorías, categoría dulce y categoría salado. ¿Bien? Entonces, la categoría dulce, supongamos que tenga la clave primaria 1. ¿Bien? Entonces, yo voy a insertar a la tabla categoría, la vamos a hacer simple, la tabla de categoría, que tenga únicamente la clave primaria y el nombre. Bien, dos datos. Yo voy a insertar
dos registros, dulce y salado. Entonces el ID 1 va a estar para dulce y el ID 2 va a estar para salado. Bien. Después voy y creo mi tabla de productos. Digamos que tenga el ID, su propia clave primaria, el nombre y el precio y para tener la clave foránea, ¿bien? A la cual va a estar relacionada. Entonces yo al insertar, claro, yo al insertar datos, no tengo que insertar la clave primaria porque se va a autogenerar sola, ¿bien? Y a la clave, luego voy a poner el nombre y el precio. Yo cuando vaya a ingresar la clave foránea, ¿bien? Tengo que insertar una de los dos ID que tengo en la tabla categoría, ¿bien? Entonces, le pongo 1 o 2, porque la tabla categoría únicamente tenía 2 registros, tiene 2 claves primarias, ¿bien? Lo ingresas y ya con eso ya quedan vinculados. Ah, bien, entonces uno tiene que poner digamos, el que vendría a ser, que sería 1, 2, o en caso si Sí, fuera un nombre de un usuario, tiene que ser el mismo nombre de usuario, sí, o en vez de un número. sí, Perfecto. sí, sí. Bien. Dice, bien, acá justo el ejemplo estaba hablando. Por ejemplo, para crear una relación entre tabla producto y categoría, un producto puede tener una sola categoría, pero una categoría puede tener varios productos, por lo cual la tabla categoría tiene el 1 y la tabla de producto tiene la relación de a mucho. Por lo general, la tabla que tiene la relación de a mucho es la que tiene la clave foránea de la tabla de A1. ¿Bien? Tenemos la clave de categoría, la tabla categoría tiene su ID y su descripción, ¿bien? Luego creamos la tabla producto, bien, tenemos la ID del producto, la descripción, el precio. Acá me dijeron que no es necesario trabajar con estas referencias, ¿bien? O sea, hasta acá es suficiente, hasta esta parte, hasta acá. O sea, crear así la tabla es suficiente. Me dijeron que no es necesario hacer referencia de quién va a ser la tabla, la clave foránea y a qué tabla está referenciada. Bien. Pero ustedes pueden usarlo, no hay problema. Pero no es obligatorio. Dice, nota importante, la clave primaria de categoría es el campo de clave foránea. Deben ser del mismo tipo de dato y longitud. Veamos. Acá nosotros le pusimos ID cate, ¿bien? Y acá estoy diciendo que se llama ID categoría, ¿bien? Con el nombre no hay problema, ¿bien? Pero pónganle siempre cuando es la clave primaria ID, ¿bien? Y estoy diciendo que es de tipo integer de longitud 4. Acá también es integer de longitud 4. Acá con esta sentencia estoy diciendo for IGN key, le paso este atributo, el ID categoría. Estoy diciendo que ID categoría es la clave foránea, que es referencia a la tabla categoría, ¿bien? Que es referencia a esta tabla categoría. Este es el nombre de la tabla. Y entre paréntesis tenemos que mandar la clave primaria de la tabla categoría, ¿bien? Tenemos el ID cat y acá tenemos el ID cat. Bien. Bueno, o sea, acá estas dos tablas ya estarían referenciadas. Bien. En una relación de a uno mucho, un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Por ejemplo, cada cliente puede tener varios pedidos de ventas. Bien. Tenemos el ID de cliente. Bien. Cada pedido tiene su propio ID, pero también tienen la clave foránea que es el ID del cliente. Bien. En este campo, en este ejemplo, el campo de clave principal de la tabla cliente es el ID de cliente. Se ha diseñado para contener los valores exclusivos. El campo de clave foránea de la tabla pedido, ID de cliente, se ha diseñado para permitir varias instancias del mismo valor.
Esta relación devuelve registros relacionados cuando el valor del campo ID de cliente, cuando el valor del campo ID de cliente de la tabla pedido es el mismo que el valor del campo ID de cliente de la tabla clientes. Creo que acá se hacía referencia a la tabla pedidos. Bien. Bien, eso es con respecto a la diapositiva 2. Bien, parte 3, SQLite, base de datos Mapy. Bien, vamos a la conexión de la base de datos. Bien. Para realizar las conexiones no necesitamos descargar nada, ¿bien? No es necesario. No, ningún servidor, nada, ¿bien? Entonces, ya sea usando Colab o Visual Studio, ¿bien? Vamos a tener que importar SQLite, ¿bien? Estamos importando el módulo, ¿bien? Luego vamos a crear una variable conexión, ¿bien? Donde vamos a instanciar la conexión de la base de datos, ¿bien? Para eso hacemos SQLite 3, ¿bien? Porque es el nombre del módulo, punto connect, ¿bien? Y por parámetro le pasamos el nombre de la base de datos, ¿bien? Acá estamos conectando, en esta línea, conectando la base de datos. Y acá en conexión.close estamos cerrando la base de datos. Bien. Vamos a ver la creación de una tabla. Antes de ejecutar una consulta, en código SQL tenemos que crear un cursor. Bien, esto es importante. ¿Qué es un cursor? Es un objeto que ayuda a ejecutar la consulta y obtener los registros de la base de datos. El cursor juega un papel muy importante en la ejecución de la consulta. Bien. Entonces, importamos el módulo SQLite 3. Hacemos la conexión. Creamos el cursor. Bien. Esta es una variable. Bien. Le estamos instanciando, le estamos creando que va a ser de tipo cursor. Bien. Instanciamos un cursor. Creamos una tabla. Bien. Entonces, siempre que nosotros querramos insertar, crear, eliminar, actualizar, siempre va a ser cursor.execute y adentro le pasamos la consulta, ¿bien? Siempre eso va a ser siempre. Van a tener que importar el módulo, hacer la conexión, crear el cursor, ¿bien? Y cursor.execute y por parámetro le pasamos las consultas que nosotros queremos hacer. Bien, acá estamos queriendo... ¿Sí? Ahí le decía yo, ¿ves? Por eso hice yo con bar o varchar, porque ahí no da ejemplo text. Claro. Es lo que está mostrando. Entonces no sé si está bien eso o es con text al final. Yo lo usé text. Pero si no te tira error, está bien, no se lo tomo, digamos. Bien. Después se cierra la conexión. Bien. Acá estamos creando un registro. Bien. Se importó el módulo, se realizó la conexión, se creó el cursor, ejecutamos la inserción de datos. Bien. Acá, después de cada ejecución, por ejemplo, cuando nosotros querramos insertar, eliminar, actualizar, después de cada consulta, tenemos que hacer un commit. ¿Bien? Bien. Acá estamos importando
el módulo, haciendo la conexión, creando el cursor. Bien. Acá tenemos una variable usuarios que tiene una lista de tuplas. Bien. Dice, insertando varios registros con execute many. Bien. Si queremos insertar varios datos, acá sí funciona. Mira, acá pusieron con... Por no eso vi- yo lo copié de ahí, digamos. Claro, no, me parece que sí funciona. Y hice execute solo nomás. Y le puse un archivo al lado como para que lo reconozcan en el programa final. Bien. Bien, acá execute many, usamos esa función para insertar varios datos. Bien. Ah, mira, pero mira esto acá. Los signos de pregunta está en values. O sea, acá es como que puso... Claro. Pero vos me preguntaste cuando... Yo te entendí cuando ponemos el nombre de las columnas. Ah, también. Sí, no pensé que también se puede hacer el nombre de las columnas. No, el nombre de las columnas, vos tenés que poner el nombre de las columnas. Bien. En values, acá yo creo que lo está poniendo con... No sé por qué lo pone así. Values y demanda a usuarios. Ah, ok. Es porque queremos insertar toda esta lista. Bien. Entonces sería insert into values. Aquí los valores están entre... Los valores a insertar están entre signos de preguntas, pero le pasamos esta variable usuarios, ¿bien? Que tiene datos que se va a insertar. Bien. Luego, para guardar los cambios, hacemos un commit y se cierra la base de datos. ¿Profe, el commit es para el GitHub? No. O sea, en el GitHub también se usa el commit, pero acá el commit es para guardar todas las consultas que se realizó. ¿Bien? Sí, también se usa el commit para el GitHub, pero este commit es... Si no lo ponemos y ponemos conexión close, es como si no hubiéramos hecho nada. Es como que creo que no se guardan los datos, no se guardan los cambios. Bien. Bien, acá tenemos una lectura de una tupla recuperando el primer registro. Usamos el fetch-on. Importamos el módulo, hacemos la conexión, creamos el cursor. Bien, acá recuperamos todos los registros de la tabla usuarios. Bien. Pero solo queremos leer la primera fila. Bien. Cuando queramos únicamente leer la primera fila, usamos la función fetch-on. Y eso únicamente nos va a dar la primera fila. Y cerramos la conexión. Y el fetch-all es para recuperar todos los registros. Bien. Acá en cursor realizamos la consulta, toda la consulta. Queremos leer todos los datos de la tabla. Bien. Cursor.fetchall, estamos guardando todos los registros que tenemos acá en usuarios. Bien. Por lo tanto, usuarios es un objeto iterable. Bien. Entonces, por eso vamos a hacer un for each, recorriendo a los usuarios y ir mostrando. Pero eso, no sé si lo vamos a usar. Bien. Para actualizar y modificar un dato en una tabla. Bien. Bien. Es lo mismo, importar el módulo, la conexión, el cursor. Bien, acá cursor.execute. El update, el nombre de la tabla es set, para ver qué campo seteamos. Acá dice que edad es 8, where, nombre igual a Juan. Y cerramos la conexión. Eliminar es lo mismo. Ay, ¿por qué? Creo que esta está mal. Sí, Porque eliminar acá, está repetido, no sabía cómo se eliminaba. sí, este está mal.
Ay, sí, está mal esta. Tiene que ser delete el nombre de la tabla. Después va el where, el nombre y Juan. Sería así. Esto no iría. Mostrar resultados ordenados. Con select obtenemos todos los registros de la tabla y con order by lo ordenamos por edad de mayor a menor. Bien, acá estoy diciendo tráeme todos los datos de la tabla de usuario y ordenarlo por edad. Creo que así como está, creo que lo ordena por mayor, de menor a mayor, ¿sí que no? De menor a mayor. Si querés de otra forma, después de edad le pones ASC, ascendente, o descendente, DESC. Bien. Bien. En persona guardan todo el registro y lo muestra. Pero esto no es necesario, ¿no? Esto es así como está. Bien, acá tenemos la palabra des, que nos permite ordenar descendentemente. Obtenemos todos los datos de la tabla, le digo que ordenen por edad descendentemente. Bien. Tenemos después count, que nos permite contar cuántas veces se repite una búsqueda. Bien. Acá estoy diciendo, contar todos los nombres. Bien. Me va a devolver, esto me va a devolver un número, no me va a devolver registro. ¿Bien? Y luego tenemos el where, que nos permite filtrar los resultados según el parámetro que necesitemos usar. Acá estamos diciendo que contar los nombres de la tabla usuario, donde nombre es igual a nombre, igual a esta variable. Acá estamos diciendo que nombre va a ser igual a Juan, por lo tanto me va a contar todos los Juanes que haya en la tabla usuario. Tenemos el like y el porcentual. Like se puede utilizar con los caracteres comodín, como por ejemplo el porcentual. Bien. Acá estoy diciendo, quiero que me muestres el nombre, la edad y el email de la tabla de usuario, donde nombre, like, bien, pongo like, inicio, porcentual. Estoy diciendo que tráeme, el inicio es M, tráeme todos los datos de la tabla usuario donde el nombre comience con la letra M. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo acá. Bien. Y ahí termina todo con respecto a la teoría. Ahora les paso un script, ¿bien? Para que podamos hacer al menos un ejercicio del trabajo práctico, ¿bien? ¿Dónde está? No. Profe, ¿y cómo se vincula la base de datos con nuestro visual? Con el viso, ¿cómo se vincula? Claro, ¿cómo mediante código en el visual llamo a la base de datos? Bien, ahora paso el script. ¿Bien? Ahora paso el script y ya les explico más o menos. Ay, a ver.
Bien, chicos, pasé por WhatsApp y por el Zoom, el script, descárguenlo. No, no me pasaron la solución del coloquio. Tampoco corregí el coloquio. Igual, chicos, les pasé, ¿no? Háganlo en su casa, chicos, practiquen. ¿Alguien pudo realizarlo? La verdad que no tuve tiempo para ver. Bien, ¿ya descargaron el script que les mandé? Sí, profe. Bien. Eh, ahora les explico. Bien, lo que yo hice fue crear una clase, ¿bien? Una clase corrección, ¿bien? Tengo un constructor, ¿bien? Que le paso la base de datos, bien, acá lo asigno, hago la conexión y creo el cursor, ¿bien? Para realizar las operaciones. ¿Bien? Después tengo una función que se llama consulta, ¿bien? Que por parámetro va a recibir una consulta, ya sea un insertar, un actualizar o un eliminar, ¿bien? Va a recibir la consulta y se va a ejecutar en esta línea, ¿bien? Se ejecuta. Después tengo una función que le llama el commit, que guarda las operaciones que realiza el cursor, ¿bien? No recibe nada por parámetro, únicamente ejecuta el commit, ¿bien? Después tengo la función cerrar, tampoco recibe nada por parámetro, únicamente cierra la base de datos. Y tengo el mostrar, bien, que recibe una consulta, que esta consulta sería con un select, bien. Ejecuta la consulta, acá guardo los datos, todos los datos en la variable datos usando el fetchal, o sea, fetchal, ¿cómo se nombre? ¿Cómo se diga? Y recorro, hago un for recorriendo todos los objetos que tiene mi variable de datos, bien, y voy printeando. Bien, entonces, con esta clase, bien, vamos a hacer el ejercicio del TP de base de datos, bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a alguna de las funciones que hice? Bien. Profe, yo Sí. más o menos había copiado eso de lo que vendría a ser la parte del trabajo práctico y como lo quise implementar en el programa que estoy utilizando, en la parte consulta no me funcionaba bien cuando le mandaba los parámetros. Bien, la mía funciona bien. Por eso no sé qué ponía mal yo, digamos, o qué escribía mal, o porque yo le importaba, digamos, importaba ese y lo importaba para otra parte, ¿ves? No lo usaba en el mismo, Claro. no sé, por eso. Debería ver el código para ver, decirte en qué te pudiste haber equivocado. Bien. Entonces, acá, esto es
funciones que yo voy a usar, ¿no? Aquí sería el main, donde yo ejecuto todas mis consultas, ¿ya? Primero que nada, voy a instanciar una variable, ¿bien? Para crear mi base de datos. Bien, yo acá puse prueba, ¿no? Si en caso de que no existe esta base de datos, bien, automáticamente te lo crea, bien. Yo lo voy a poner, cambiar de nombre, le voy a llamar miércoles, bien. Veamos acá. Quiero ver. Quiero comentar esto. Bien. Bien, yo voy a compilar esto y acá me va a aparecer mi base de datos. Bien, bien, acá está miércoles TV. Bien, me creó la base de datos. Bien, vamos a ver el trabajo práctico. Voy a abrirlo. A ver, creo que la tengo. No tengo. Bien, chicos, vayan creando con el script que les pasé, vayan creando vayan haciendo el ejercicio 1 que dice ahí, creo que hay que crear una base de datos llamada productos, bien. Entonces vayan creando la base de datos. Bien, el ejercicio 1 dice crear una tabla que contenga los datos que permitan control de un bazar. Bien, antes de crear la tabla tenemos que tener la base de datos. Bien, entonces yo voy a dejar con ese nombre miércoles porque ya tengo una base de datos llamada productos. Bien. Entonces ya todos pudieron crear la base de datos. ¿Qué nombre ponemos en la base de datos, profe? Productos. Productos, poner. O bazar, porque con la otra comisión se confundían porque después hay que crear una tabla de productos y la base de datos también se llamaba productos y decían si había una relación o algo. Bien. Pueden ponerlo bazar porque acá dice que es para un bazar. Así que pueden llamarle la base de datos bazar. Bien. Lo demás, ¿pudieron crear la base de datos? Sí, se me hace que el error que yo cometía era que no lo asignaba a una variable. En este caso hay que asignarlo a la variable de b, digamos. Sí. Porque estoy creando un objeto de mi clase conexión de B. Bien, chicos, los demás ya se fueron. Bien, luego el ejercicio dice que hay que crear una tabla productos. Bien. A ver, entonces. Bien, entonces yo dije que en consulta 1, bien, voy a asignar lo que sería toda la consulta, bien. Yo guardé el ID del producto, el nombre del producto, la cantidad del producto, el precio y... ¿por qué tengo categoría? Esperen, chicos. Hay que crear una tabla categoría.
No hay que crear tabla categoría. Acá dice únicamente... Ah, sí tiene categoría ID. Bien. Entonces, tengo mi consulta, para crear, bien. Y luego tengo que hacer db punto, llamo a la función consulta y le paso la variable consulta 1, bien, donde está toda mi sentencia para crear una tabla. Bien, y si yo ejecuto esto, se va a crear la tabla. A ver, bien, ahí se creó mi tabla de productos. Para insertar, bien, en la tabla, en la variable productos, hago la consulta para insertar datos en insert into productos values. Acá le puse null en la clave primaria, ¿bien? Los que pusieron acá cuando crearon la tabla productos y en la clave primaria pusieron not null, le va a tirar error, ¿bien? Values, puse todos los valores que yo quise, ¿bien? Y luego tengo que ejecutar, ¿bien? Por lo tanto, vuelve a llamar a la función consulta, porque esa me ejecuta la operación, le paso por parámetro producto, ¿bien? Entonces acá la línea 34 la tengo que comentar porque no quiero que se ejecute esta consulta porque me va a volver a crear la tabla producto y me va a tirar error, me va a decir que ya existe una tabla producto. Bien. Entonces acá con esto ya inserté. Bien. Y ahora quiero... ¿Dónde está? Select from. Ahí está. Ahora quiero mostrar los datos, bien, que yo tengo en mi tabla. Bien. Entonces, mostrar, select from la tabla productos. Bien. Llamo a la función que me ejecuta y acá le paso por parámetro la variable mostrar. Bien, y si yo ahora ejecuto esto, me insertan los datos que me muestran los datos que yo inserté. Bien. Las tres líneas. Bien, entonces hasta acá ya tendríamos el ejercicio 1 y 2. Bueno, el 2 a mitad, porque únicamente inserté un producto. Bien. El ejercicio 2, que hice hacer por lo menos una consulta de búsqueda. Bien, hice un select para que me muestre todos los productos. Bien. Entonces queda el actualizar y eliminar un producto. Bien. Le doy 10 minutos más o menos para que puedan terminar de realizar el ejercicio número 2. Profe, una consulta, ¿no se podría poner directamente la sentencia adentro de donde dice db consulta y donde dice producto? ¿O sí hay que hacer una variable antes? Probalo, yo lo hice así.
Profe, ahí lo probé como le dije y sí funciona. Y lo hice con 3 comillas encima. Ah, perfecto.
Bien, chicos, ¿pudieron realizar todo el ejercicio número 2? Bien, chicos, dejamos acá entonces las clases, termino del práctico. La semana que viene vamos a ver, vamos a armar la base de datos con respecto a los trabajos finales. Bien. Bueno, profe.